es en la garganta, están observando al cerebro, la médula oblonga. Miren cómo está aquí. Lo que es una particularidad que quiero que ustedes observen es la siguiente: porque Dios se figura con pechos como si fuera de una mujer. Y lo que está traduciendo es una especulación personal. Una especulación personal es que esta figura lo que está abriendo es la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph. Y Aleph está formado justamente de esta estructura. Vean ustedes. Y esta es la explicación. Aleph está conformado por el yod superior, el yod inferior, o bien el ser esencial o existencial y el ser esencial superior, de la esfera superior. Y lo que lo divide es una val diagonal. Entonces, cuando hablamos de idea y que hablamos de la idea de Dios o hablamos de la idea del hombre, no nos estamos refiriendo a otra cosa más que al yod. La palabra idea viene de yod. Y entonces esto se construye de la siguiente forma: Aleph, Val, Yod superior, Yod inferior. Y si ustedes ven las letras hebreas, lo que ustedes van a observar es Yod, Val, y construyen al ser humano. Podríamos dar toda una plática sobre estos procesos. Ahora, los neurotransmisores que están implicados en el proceso, muy importante, la amígdala. Aquí los neurólogos nos podrán decir la amígdala, que es el elemento sustancial del sistema anímico, en donde si yo produzco cortisol o glutamato, al paciente lo que le va a ocurrir es que va a tener una sensación de angustia. Pero si yo produzco dopamina, voy a tener una sensación de plenitud y de confianza. Es por ello que aquí es donde se producen las adicciones. ¿Por qué? Porque están estimulando directamente a estas sustancias. Cuando nosotros hablamos de Star Wars y vemos esta historia que tiene que ver con guerras intergalácticas y todo eso, pues toda esa paraguayada no se refiere a otra cosa más que a esto. El maestro interior es Yoda, y lo que establece es que Anakin puede ser el Anakin con el sable rojo o el Anakin con el sable azul. Es el bueno o el malo, dependiendo cómo utilice la fuerza. Entonces, lo que está pasando con porque esto no es diferente, lo que dijo Heidegger y lo que ha dicho Aristóteles no es diferente a lo que ocurrió hace cientos de años, a lo que está ocurriendo ahorita. Lo que realmente estaba pasando es que esta crisis ética es porque estamos perdiendo nuestro inmenso potencial transformador del ser humano. Es la alquimia que utilizaban en la Edad Media, que hablaba de cómo sublimar al ser. Y de sublimar al ser, o de encontrar la piedra filosofal que haría sublimar al ser. Aristóteles nos habla entonces que la ontología es la teoría del ser en cuanto al ser. Es demasiado complejo eso, pero establece dos tipos de elementos ontológicos: la antropoontología y la teoontología, que no es otra cosa más que hablarse así o hablar con Dios. Entonces encontramos estas curiosidades. ¿Qué es ser feliz? Es algo que hacer, algo que amar y algo que esperar. Eso no es la felicidad. La naturaleza humana busca tres cosas: dinero, tiempo y reconocimiento. Como quieran ustedes llamarle, reconocimiento como quieran llamarle, dinero en especie o lo quieren llamar en cash, pero al fin y al cabo es exactamente lo mismo y las mismas intenciones de cada quien. Pero entonces vamos a tener los antecedentes filosóficos que nos llevan a entender esto. Sócrates nos decía, bueno, pues la felicidad es la existencia humana del mejor vivir. Parménides nos habla que todo existe y se remite a la categoría del ser, en donde el ser humano, como no es Dios, entonces tiene que ser dual, y se va a encontrar justamente en esa dualidad y en ese equilibrio y vibración para poder llegar a el equilibrio de los opuestos.
El orden y la claridad la obtenemos justamente en esa área de Broca, en el lenguaje. Y entonces, todos los textos de filosofía se radican a el concepto del ser y al concepto de la felicidad. Y al fin y al cabo, lo más sencillo es, pues, ser feliz. Entonces, cuando era pequeñito, yo tuve un sueño. Y cuando soñaba, pensaba que todo era infinito, que yo no moriría. Entonces, quería ser Superman. Pero cuando yo adquirí mi concepto de muerte y me convertí en finito, entonces, quise ser bombero y quise ser cirujano. Pero esto les remite a una sola pregunta, y una pregunta quizá la más fuerte de toda mi presentación. ¿Te convertiste en la persona que dijiste que ibas a ser? ¿Te convertiste en aquella persona que soñaste que ibas a ser? Entonces hay que verse al espejo. Y si ustedes no ven cada mañana esta mirada, si no ven este rostro con esa mirada penetrante todos los días de su vida, ¿te convertiste en la persona que pensaste ser? ¿Pudiste ser feliz? Porque eres la única persona a la que no vas a poder engañar. Y diría Facundo Cabral, nunca digas no puedo, ni en broma. El inconsciente no tiene sentido del humor y te lo va a recordar a cada rato. Hay que entender entonces que el hombre es el eje transformador de la ética, es el eje transformador de la ciencia, de la política, de las humanidades. Y que en el nihilismo, el eje transformador de la vida se llama la acción. Eso es así de sencillo. Todo lo que dice Nietzsche habla del ser y la acción. En la mal confundida superhombre, que no es otra cosa más que el ser y la acción. El ser humano no se puede reducir a la unidad porque es imperfecto, y es el equilibrio de las dualidades. Y vienen otros filósofos que nos hablan de Descartes, pienso, no existo, el conocimiento se basa en la experiencia, y Spinoza nos dice, no existe el acá y el allá, es un presente continuo. Y las pautas de la evolución del hombre que después nos habla Darwin, que establecen justamente que el desarrollo número uno del ser humano se llama nuevamente el lenguaje. Y entonces vamos a tener en el estudio Descartes, Hume y Kant, nos van a establecer el análisis del fenómeno humano en base a dos perspectivas, la antropología ontológica y la transformación histórica. Y es entonces cuando el hombre, desde el punto de vista antropo-ontológico, el estudio de sí mismo, o del ser humano, o la teoontología. Y ahí nacen todo el resto de las corrientes filosóficas. Entonces, si nosotros hablamos del nihilismo, diremos que el eje de transformación del hombre, entonces, es la acción, la racionalidad de la dualidad del ser, reconociendo que es dual, en la filosofía del lenguaje. Entonces, todo el proceso de fenómeno humano y transformador se llama lenguaje, llevado a la acción. Microexpresión facial, este es un tema fascinante que nos ayuda a nosotros como médicos a interpretar si el paciente nos está mintiendo, si el paciente se tomó usted sus medicamentos. Esto, la microexpresión facial, ha sido estudiada de manera muy importante. ¿Y qué es lo que nos produce ternura? ¿Qué es lo que nos produce risa de algo? Nos produce ternura o risa en un animal, en esta expresión, porque nos recuerda a lo humanoide, nos recuerda a una expresión que tenemos nosotros hacia lo humano. ¿Pero qué comunica esta imagen? Pues solamente comunica ira, enojo, resentimiento. Entonces es muy importante la comunicación, no solamente del lenguaje, porque esto es parte del lenguaje, es corporal, verbal y escrita, porque el hombre es un ser social. Y entonces yo puedo tener en el marco ético
dicho por Echeverría, una expresión de amor en la corporalidad, en la emoción o el lenguaje. Entonces voy a tener tres tipos de expresiones: la expresión de amor, el lenguaje corporal y la expresión lingüística o verbal. Y entonces el hombre se convierte en el elemento transformador, y es cuando hace magia. Lo único que estamos viendo en la estrella de David es justamente los cuatro elementos de la naturaleza: fuego, agua, aire y tierra. Y el quinto elemento es el ser humano. Esto es todo el sello de Salomón. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra laboratorio, lo que realmente estamos diciendo es labor, acción o trabajo, y oratoe, oración. Eso es lo que quiere decir laboratorio. En el mismo entonces, el ser existe si la acción existe. Si no existe la acción, no existe el ser. El ser acción, entonces es una experiencia. Esa acción se lleva a una experiencia, y entonces puedo colmarla con el éxito o con el fracaso. Pero hay que entender que el éxito y el fracaso son parte del mismo proceso. Y lo más importante es salir transformado. Aquel que tiene una experiencia pero no salió transformado de ella, así sea la peor que pueda pasar, si no sale transformado de ella, es como si no lo hubiera vivido, sea buena o mala. Y lo más importante es no esperar nada del resultado. Esto es lo que los budistas hablan del desapego. Entonces me puse a estudiar a qué se refería con ser médico, o la palabra médico, y justamente me encontré que médico es un verbo. Medior, evitar, meditae, med en la raíz indoeuropea es medamai, pensar, meditar, cuidar. Una raíz ósea es medix, o juez o magistrado. En la evolución semántica entonces tendré pensar, meditar, dirigir, ocuparse, curar y remediar. Me topé con este libro que les recomiendo, que se llama Ser, Hacer y Tener, de Michel Domit. Y él habla de un proceso lineal entre ser, hacer y tener. Entre ese hacer, hacer y tener, la mayoría de las personas están confundidas, porque en lugar de ser, primero quieren tener, luego hacer y luego ser. O bien, quiero hacer, luego tener y al final ser. Eso está equivocado. ¿Por qué? Porque entonces ese ser humano o ese médico va a estar siempre frustrado, porque no va a lograr cerrar el círculo virtuoso entre el ser, hacer y el tener. Entonces, si aplicamos los conceptos de Kurt Goldman sobre la inteligencia emocional, yo tengo que hacer un autodiagnóstico de mi emoción para tener un pensamiento correcto. Me lo voy a aplicar de acuerdo a qué tipo de inteligencia, como diría Howard Gardner. ¿Qué tipo de inteligencia tengo? Entonces, esto va a medir que tenga yo un correcto lenguaje. Y si tengo un correcto lenguaje, voy a tener un correcto efecto transformador. Entonces voy a estar en el tener correcto. Y entonces tengo la triada de la virtud. Porque virtud quiere decir lo que viene del hombre. Viril, lo que viene del hombre. Virtud es eso. Por eso hablamos de los vicios y las virtudes, porque provienen del hombre. Entonces, yo tengo una negociación entre mi diálogo interno, mi diálogo externo, que tengo con todos los demás, y entonces establezco una negociación y establezco un binomio que se llama binomio pensamiento-tiempo. Y se concorda con el binomio imagen-deseo. Si yo uno estas dos, delimitando y estableciendo la diferencia en lo que es el bienestar subjetivo a lo que es la felicidad, que son dos cosas completamente distintas, entonces voy a generar una acción, un movimiento. Esa acción la puedo hacer con amor o la puedo hacer con miedo. Y es entonces cuando ocurre la esperanza. No es lo mismo que un prisionero le digas: vas a estar
50 años de prisión y no vas a salir, a que le digas, si te portas bien, te voy a sacar. Entonces ese prisionero va a vivir muy diferente, porque tiene el fenómeno de la esperanza. Y toda acción, si yo la hago con amor o la hago con miedo a que no tenga yo para la letra del coche, con miedo a que le falte a mis hijos la colegiatura para pagar. El que vive con miedo es un esclavo. Y entonces este proceso de negociación, ya sabe, ya no lo voy a entretener en esto, y ahora sí encontramos este concepto ontológico en donde el ser y el deber ser se establece en la teoría de los conjuntos entre negociación y esperanza. Esto establece la balanza entre lo ontológico y lo deontológico en el bien hacer. Entonces, si esto lo veo de acuerdo al tiempo, yo sé que la gráfica se ve complicada, pero no lo es tanto. Diálogo interno, diálogo externo, se establece la negociación en el presente, en el espacio-tiempo, que se proyecta como miedo o se proyecta como amor, en el eje que se llama esperanza. Los principios herméticos, el primer principio que hablé, se llama el principio del mentalismo, el principio de todo es mental. Pero existen otros 7 principios que describe Hermes Trismegisto en un libro que les recomiendo que se llama El Kybalión. Y habla de que lo que se encuentra entre el binomio pensamiento-tiempo y el binomio imagen-deseo va a estar el principio de mentalismo, principio de generación, principio de causalidad, principio de correspondencia, polaridad, ritmo y vibración. También de aquí podríamos hacer una plática completa de ellos. Recomiendo estos 2 libros que hablan justamente del tener o el ser y nos hablan aquí del sentido de la vida. Viktor Frankl, una persona que vivió en un campo de concentración, pero él eligió cómo quería vivir, basado en el concepto del amor, porque él estaba viviendo con amor y entonces al vivir sin amor, él pudo sobrevivir a este campo de concentración sin ninguna dificultad y era feliz en ese campo de concentración. No quiere decir que no sufriera, lo que quiero decir es que logró adaptarse y él escogió cómo quería vivir la circunstancia. Entonces hay 2 momentos importantes en la vida de todo hombre: el día que nace y el día que descubre para qué. Lo que establece justamente la salud mental es el equilibrio entre mi diálogo interno y mi diálogo externo. ¿A poco no? Yo puedo tener un diálogo interno, pero si hay rum de lo que estoy viendo en el mensaje externo, me hace que mi estado de salud no es el correcto. Entonces, vean ustedes aquí, desde el punto de vista del ser, el ser es infinito, es muy complejo, y podríamos aquí dilucidar y hablar de la inmortalidad del pensamiento. El desarrollo del yo o del self es el desarrollo de la conciencia individual, como decía Jung, es el diálogo interno, y en el hacer encuentro lo finito. Aquí es donde encuentro el arquetipo, el yo colectivo, el diálogo externo, la conciencia colectiva, y termina con el tener, que también es finita, pero finita en función de 2 aspectos: el aspecto utilitario o el aspecto de la necesidad. No es malo tener, lo que es malo es necesitar. Entonces, cuando pensamos en el ser, tengo que establecer: ¿mi percepción es correcta? Si mi percepción es correcta, voy a tener un equilibrio entre mi imagen-deseo. Pero tengo que tener un correcto autodiagnóstico. Voy a tener un autodiagnóstico bueno, mi lenguaje interior va a ser bueno, y entonces mi pensamiento-tiempo va a ser correcto. Pero imaginen ustedes que las notas musicales fueran pensamientos. ¿Qué tienen que existir entre cada nota? Un silencio, porque si no, entonces sería completamente ruido. El hacer es la experiencia del ser, con el lenguaje correcto, pero con una actitud sin apego. En el margen de la línea del tiempo, el pasado, este es el ahora, el aquí y el ahora, nos comprende un concepto muy importante, que es: vive como si fuera el último día
y planea como si hubieras vivir 1000 años. Entonces, los 6 ejes ético-médicos que describe Echeverría son, en este triángulo, el ser, demarca la dignidad y la autoestima, y el deber ser, el respeto y la invalidación. ¿En qué culminan? Ya sea en la humildad o la arrogancia, en el plano de tiempo aquí y ahora, y nos llevan a esto, el triángulo de la temporalidad. Lo que se presenta en el pasado puede presentarse como paz o resentimiento, o en el futuro, la ambición y la resignación. Lo que genera en el aquí y en el ahora es la confianza o el miedo. Ahora bien, vean ustedes cómo yo puedo hacer una esvástica, la puedo hacer girar hacia la derecha o la puedo hacer girar hacia la izquierda. Y esa es la diferencia entre los budistas y el sello de Hitler, del nazismo, o que es hacia los dos lados. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo esa estrella de David, esa estrella de las 6 puntas, y ahora digo, si yo tengo dignidad, tengo paz. Si tengo paz, generaré humildad. Si tengo humildad, voy a tener resignación. Si tengo resignación, voy a tener respeto. Y a la vez voy a tener confianza. Y nuevamente voy a tener más dignidad. Pero si yo giro en el sentido contrario, mi autoestima es baja, entonces voy a vivir con miedo. Voy a tener invalidez, voy a generar mucha ambición, voy a vivir con arrogancia y nuevamente voy a tener resentimiento y más baja autoestima. Entonces vamos a pasar de lo que es el Homo sapiens al Homo faber. El Homo faber es el Homo, pero que trabaja con instrumentos. Este es un concepto que describió Clausius en el 340 a.C. El hombre elige su destino y su entorno y es capaz de utilizar las herramientas. Justamente le copia Karl Marx en su libro El Capital este concepto, el Homo faber, que después lo utiliza Henry Bergson para escribir su novela que se llama La Evolución Creadora en 1907. El hacer, justamente, es el Homo faber. El hacer es aquel que pasa del Homo sapiens, porque está en concordancia con su ser, pero se deriva al Homo faber. Entonces, encontramos sentido a las palabras cuando la palabra se hace verbo. La palabra, lenguaje, se lleva a la acción. Y entonces, o cuando el verbo se hace carne, es en el sentido inverso. Entonces Kant nos hace 4 preguntas importantísimas entre el 1724 y el 1804. ¿Qué es lo que puedo conocer de la realidad natural? Puedo conocer lo sensible y a veces lo no sensible. A veces lo que no se percibe y que no perciben todos. ¿Qué es lo que debo de hacer? Vivir la vida, pero vivir la vida con una experiencia consciente. ¿Cuánta gente vive, pero sin una experiencia consciente? ¿Qué quiere decir? Que no lleva a coronar su experiencia a tener mayor sabiduría.